Salmo 33, verso 12. Es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él ha escogido como herencia, palabra de Dios. Bienvenidos a Católicos para Católicos con sus presentadores, Jesse Romero. Mi hermano Luis Román no está conmigo esta semana, pero los invitamos a esta hora santa donde escucharás la pura verdad. Somos dos soldados de Cristo, enamorados con la Virgen María, hijos fieles de la Iglesia Católica. Aquí es donde la fe católica, la política y la cultura se cruzan. Pero lo más importante para nosotros, queremos ayudarte a amar a Dios más y más y formar tu conciencia moral hacia la fe católica. Ambos estamos aquí para defender la fe católica y pelear por este país porque vale la pena. Muy bien, hermanos, dos cosas que quiero hablar hoy día. Quiero hablar sobre 5 cosas que debes saber sobre la primera encíclica de la IA del Papa León XIV. No es una descripción errónea, pero sí es una encíclica incompleta. Por lo tanto, voy a hablar de 5 cosas que debes saber sobre la primera encíclica que se llama Magnificat Humanitatis. El documento trata en realidad sobre la persona humana en un momento en que la tecnología, la cultura, la política, la economía y el poder cambian a una velocidad vertiginosa. Por lo tanto, aquí hay 5 cosas que debes saber. Número 1, la primera encíclica del Papa León XIV es una encíclica de 85 páginas sobre la protección de la persona humana. El título completo es Magnificat Humanitatis, sobre la protección de la persona humana en tiempos de inteligencia artificial. El documento consta de 85 páginas y está dividido en una introducción, 5 capítulos y una conclusión. Los 5 capítulos son: capítulo 1, un enfoque dinámico fiel al Evangelio. Capítulo 2, fundamentos y principios de la doctrina social de la Iglesia. Capítulo 3, tecnología y dominio, la grandeza de la humanidad a la luz de las promesas de la IA. Capítulo 4, salvaguardar a la humanidad en tiempos de transformación, verdad, trabajo, libertad. Capítulo 5, la cultura del poder y la civilización del amor. La inteligencia artificial aparece en el subtítulo, pero no se trata solo de inteligencia artificial, y el Papa la aborda directamente. Pero Magnificat Humanitatis, Magnificat Humanitas, trata sobre la transformación mucho más profunda de la vida humana en nuestros tiempos. La tecnología, el trabajo, la educación, la verdad, la comunicación, el poder político, la desigualdad económica, la guerra, el transhumanismo y la tentación de tratar a la persona humana como datos, materia prima o un instrumento. La inteligencia artificial es uno de los grandes signos de nuestra época, pero el verdadero tema de la encíclica es el hombre, creado a imagen de Dios, amenazado por falsas ideas de progreso y llamado a un destino superior. El Papa León XIV lo conecta deliberadamente con la Rerum Novarum. Desde la introducción, el Papa León XIV sitúa la Magnificat
Humanitas en continuidad directa con la Rerum Novarum del Papa León XIII, la encíclica de 1891, cuyo título significa de cosas nuevas. Rerum Novarum respondía, esa encíclica escrita en 1891, respondía a las convulsiones de la revolución industrial, pero esta encíclica magnífica, Humanitas, responde a las nuevas realidades de nuestra época: la inteligencia artificial, el poder digital, la crisis de la verdad, la transformación del trabajo y el creciente dominio de los sistemas tecnológicos sobre la vida humana. El mensaje es que, así como la iglesia tuvo que pronunciar durante la era industrial, debe hacerlo ahora en los albores de una dramática revolución tecnológica. Punto número 4 de esta encíclica: este documento desea revivir la doctrina social de la Iglesia Católica. Uno de los puntos fuertes de la encíclica es su insistencia en que la doctrina social católica no es opcional, obsoleta, ni meramente política. El Papa León XIV dedica un capítulo entero a sus fundamentos y principios, entre los que se incluyen la dignidad humana, los derechos humanos, el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad y la justicia social. El Papa León XIII, hace más de 100 años, también sostiene que la Iglesia tiene el deber de iluminar con la luz de la fe las transformaciones sociales, culturales, económicas y políticas que dan forma a la humanidad. En este contexto, la doctrina social católica es el medio por el cual la Iglesia defiende a la persona humana en la historia. La quinta cosa que debes saber sobre la encíclica Magnificat Humanitas. La encíclica termina con esperanza. Magnificat Humanitas se toma muy en serio los peligros del momento actual. No pretende que la tecnología nos haga automáticamente más sabios, más libres o más humanos. Pero en última instancia, el documento está marcado por la esperanza. Una esperanza que no se basa en la confianza en el futuro en sí, sino en la verdad de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y que Dios no ha abandonado a la humanidad. Su plan de amor y felicidad permanece más fuerte que cualquier amenaza, incluidas las creadas por el orgullo humano y el poder tecnológico. Pero esa esperanza exige una respuesta. Los católicos deben contribuir a construir una cultura en la que la tecnología está al servicio de la persona. El poder se oriente al amor y la grandeza humana se mide no por la dominación, sino por la comunión con Dios y el prójimo. El artículo funciona como una puerta de entrada y resume bien el espíritu general de la encíclica del Papa. De hecho, enmarca la época digital como una opción moral, Babel o Jerusalén, y lo pone en clave de dignidad, verdad y bien común, no como pánico y no como antitecnología. Lo bueno es que señala que el texto trata sobre la persona humana y el riesgo de la deshumanización, tecnología que divide y excluye, y la tentación de reducir al otro a datos. Lo bueno también es que conecta con el método católico, criterios y discernimiento, dignidad, destino universal, opción por los pobres, paz, y su traducción en prácticas
planificación responsable, evaluación de impacto humano y social, alfabetización digital, inclusión del vulnerable. También la otra cosa buena, que aporta esperanza realista y pide esperanza con responsabilidad, no ingenuidad. Lo no tan bueno de esta encíclica es el punto número 1, es el riesgo de quedarse en IA como etiqueta. La encíclica insiste en que la decisión de fondo no es sí o no a la tecnología, sino cómo el poder tecnológico se orienta al bien. Otro punto de lo no tan bueno de la encíclica es, conviene recalcar con más fuerza el punto del Papa: la regulación importa, pero también quién tiene el poder y cómo se usa, porque hoy los motores suelen ser privados y transnacionales. Otra cosa que no es tan bueno de la encíclica: la palabra pecado no se encuentra en el documento del Papa ni una sola vez. Y otra cosa que no es tan bueno también es que el nombre de Jesús, nomás en 85 páginas, se mencionó una sola vez. Pues en una frase, no es una encíclica para discutir gadgets, sino para juzgar el poder y construir una convivencia verdaderamente humana a la luz de Dios. Ahora quiero hablar sobre la revolución social. Tiene una respuesta directa. La revolución social tiene una respuesta directa del Papa. El pasado viernes 15 de mayo, el Papa León XIV firmó un nuevo documento que promete marcar profundamente la postura social de la Iglesia frente a los desafíos del mundo contemporáneo. Y no parece ser una coincidencia que haya sido precisamente un 15 de mayo. Ese mismo día, pero en 1891, el Papa León XIII, hace 1891, publicó una de las encíclicas sociales más importantes en la historia de la Iglesia, que se llama Rerum Novarum. En ella, el pontífice, hace más de 100 años, abordó la gran crisis social de su tiempo, condenando tanto los excesos del liberalismo económico como las posturas materialistas del socialismo y del marxismo. Papa León XIII dejó claro que cualquier sistema político o económico que reduzca al hombre únicamente a lo material termina inevitablemente atentando contra la dignidad humana y alejándose de Cristo, a la cual se refirió este mismo viernes el sumo pontífice diciendo: el Papa León XIII, hace 100 años, con Rerum Novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. Hoy la Iglesia ofrece su doctrina social para responder a otra revolución industrial, la de la inteligencia artificial. Es importante hacer una distinción. El documento firmado recientemente por León XIV no es una repetición de la encíclica de 1891, ni una copia de las circunstancias históricas enfrentadas por Papa León XIII. Cada pontífice responde a los problemas concretos de su tiempo. Sin embargo, sí existe una continuidad evidente en la preocupación de la Iglesia por las crisis sociales, culturales y antropológicas que amenazan al hombre. Así como Papa León XIII enfrentó los errores ideológicos surgidos de la revolución industrial y del materialismo moderno, hoy Papa León XIV parece prepararse para responder a los nuevos desafíos de una civilización globalizada, tecnológica y profundamente secularizada.
Vivimos en una época marcada por tensiones políticas, económicas y culturales cada vez más profundas. Por un lado, estructuras internacionales altamente centralizadas impulsan dinámicas globalistas que buscan uniformar las sociedades bajo criterios económicos, tecnológicos e ideológicos. Por otro lado, resurgen posturas radicales profundamente materialistas que continúan interpretando al ser humano únicamente desde categorías políticas o económicas, olvidando por completo su dimensión espiritual y trascendente. Y precisamente así se encuentra el núcleo de la crisis moderna, una humanidad que ha intentado construir el progreso separándose de Dios. Uno de los temas más relevantes que abordará este nuevo documento será, sin duda, el avance de la inteligencia artificial y sus implicaciones éticas. La tecnología ha traído enormes beneficios, pero también ha abierto preguntas fundamentales sobre la dignidad humana, el futuro del trabajo y el valor mismo de la persona dentro de una sociedad cada vez más automatizada. La preocupación de la iglesia no nace de un rechazo irracional al progreso, sino de una pregunta mucho más profunda que sucede cuando el desarrollo tecnológico avanza más rápido que el desarrollo moral del hombre. La automatización masiva, el desplazamiento del trabajo humano, la reducción de la persona a datos y productividad, así como el creciente dominio de estructuras tecnocráticas, representan desafíos enormes para la civilización contemporánea. Frente a ello, la iglesia vuelve a recordar algo esencial: el hombre jamás puede convertirse en esclavo de sus propias herramientas. Además, ese documento parece perfilarse como una reflexión sobre la crisis del orden internacional actual, los límites éticos del progreso y la necesidad urgente de recuperar una visión verdaderamente humana de la sociedad. Porque cuando la política, la economía y la tecnología dejan de estar orientadas hacia el bien común y hacia la dignidad trascendente de la persona, terminan construyendo sistemas que, aunque prometen libertad y progreso, producen deshumanización, fragmentación y vacío espiritual. Tal vez por eso el simbolismo del 15 de mayo resulta tan significativo. Porque, así como Papa León XIII, hace más de 100 años, levantó la voz ante las ideologías que amenazaban con reducir al hombre a una simple pieza del sistema económico, hoy Papa León XIV parece dispuesto a recordarle al mundo que ninguna civilización puede sostenerse cuando pierde de vista el alma del hombre. Y quizá una vez más, la iglesia vuelva a recordarle al mundo que no puede existir verdadero progreso cuando Cristo es expulsado del centro de la cultura. Los falsos profetas que quieren ideologizar la Iglesia Católica. Cuando el Papa León XIII publicó la encíclica Rerum Novarum en 1891, no solamente habló sobre economía o condiciones laborales. En el fondo, la encíclica fue una advertencia espiritual y cultural contra aquellas ideologías que prometían construir una sociedad más justa, expulsando a Dios del centro de la vida pública. Papa León XIII extendió algo que hoy sigue siendo vigente. Cuando una ideología convierte al Estado, al partido o a la revolución en el nuevo salvador del hombre, termina ocupando el lugar que solo se corresponde a Dios. Por eso la iglesia condena tanto el liberalismo radical, que reduce al hombre a un simple individuo movido únicamente por el mercado,
como las posturas socialistas y marxistas que terminan subordinando la dignidad humana al poder del Estado y a la lucha ideológica. Sin embargo, uno de los fenómenos más preocupantes de nuestro tiempo es ver a personajes que, presentándose como líderes religiosos, sacerdotes o referentes cristianos, terminan promoviendo precisamente aquellas posturas que el magisterio de la Iglesia ha cuestionado durante décadas. En distintos países de América Latina, han surgido figuras que utilizan el lenguaje cristiano para impulsar proyectos políticos profundamente ideologizados, presentando al poder político casi como un instrumento mesiánico capaz de salvar al mundo por medio de estructuras estatales. En México, por ejemplo, muchos líderes religiosos y comunicadores como el padre Solalinde intentaron construir alrededor de Andrés Manuel López Obrador, el presidente anterior, una narrativa casi redentora, donde el Estado aparecía como la solución definitiva a la pobreza, a la desigualdad y a los problemas sociales. El problema no es solamente político, sino espiritual. Cuando la esperanza del hombre deja de ponerse en Dios y comienza a depositarse absolutamente en proyectos ideológicos o figuras políticas, se cae inevitablemente en una forma de idolatría moderna. Algo similar puede pasar en otros países de América Latina. En Perú, por ejemplo, el caso de Luis Basalar ha generado una fuerte polémica dentro del ámbito católico. A pesar de haber sido separado del ejercicio clerical y reducido al estado laical tras procesos canónicos relacionados con acusaciones graves, continúa presentándose públicamente como sacerdote y participando activamente en discursos políticos vinculados a sectores de izquierda radical. El problema de fondo no es únicamente la figura personal de Basalar, sino el fenómeno que presenta: el uso de la autoridad religiosa o de la imagen clerical para influir políticamente sobre fieles católicos, promoviendo proyectos ideológicos incompatibles con aspectos fundamentales de la doctrina social y antropológica de la Iglesia. Esto evidentemente representa un gran peligro, más aún cuando las elecciones en Perú están a la vuelta de la esquina, ya que este personaje sigue haciendo su vida pública como si fuera un sacerdote vigente, abiertamente aceptando que está suspendido del ejercicio clerical, pero promoviendo el voto por un partido abiertamente comunista, como lo es, y altamente ideológico. Y aquí es donde el católico debe tener claridad. No todo el que utiliza el lenguaje religioso habla verdaderamente en nombre de la Iglesia. Y no todo propuesta presentada como justicia social es compatible con la doctrina católica. La auténtica doctrina social de la Iglesia jamás ha sido marxista ni liberal en un sentido radical. Su centro siempre ha sido la dignidad trascendente de la persona humana, la familia, el bien común, la subsidiariedad y el reconocimiento de Cristo como fundamento del orden social. Pero, por eso hoy más que nunca necesitamos discernimiento, porque los falsos profetas de nuestro tiempo ya no siempre aparecen negando abiertamente la fe. Muchas veces aparecen utilizando símbolos cristianos, mientras que impulsan ideologías que terminan vaciando al cristianismo de su dimensión trascendente y reduciéndolo únicamente a un proyecto político. Muy bien, el enfoque de este artículo, la revolución social, tiene una respuesta del Papa, encaja bastante con la línea constante del magisterio. La Iglesia no predica la revolución social
como vía. Pero la iglesia sí defiende con fuerza que hay que entender la cuestión social poniendo al ser humano en el centro. Lo bueno, yo diría, de esta encíclica es que se apoya en un principio claro que la iglesia nunca ha predicado la revolución social y al mismo tiempo insiste en que el hombre debe importar más que las ventajas económicas o técnicas. Otra cosa buena, recuerda que la doctrina social no es mera teoría. La iglesia ofrece fundamentos religiosos, morales y programas para subrayar que la cuestión social es insoluble sin la colaboración de fuerzas civiles o poderes públicos. Otra cosa buena es que conecta con el corazón de la tradición social. Por ejemplo, la caridad en la verdad debe dar forma histórica a desarrollo, justicia e instituciones que no son realidades neutrales. Y también la cosa buena de esta encíclica del Papa es que trae a tierra principios como solidaridad, subsidiariedad y participación como mediaciones concretas para el bien común. Lo no tan bueno de esta encíclica, yo diría, el riesgo de convertir un matiz doctrinal en un eslogan. Es decir, revolución social. No. Ese eslogan. Revolución social no. Es verdadero en cuanto a que la iglesia no la propone. Pero conviene explicar que el Papa no rechaza toda reforma. Pide cambios evangélicos y responsables con participación y sin violencia como método. También, otra crítica, yo diría, el cuidado con el tono de confrontación. El Papa y la Iglesia no pueden dejar de recordar la doctrina cuando el Evangelio está en juego, pero el oyente necesita escuchar también el camino práctico de principios, no solo la condena. Otra cosa, yo diría otra crítica, invitar a leer el texto de fondo. La doctrina social no tiene todas las respuestas, pero sí ofrece principios para concretar. Por eso conviene orientar a los oyentes a esos principios y no quedarnos solo en titulares. Pero, para cerrar aquí con el programa, la iglesia no reduce la justicia social, la justicia, a un estallido. La busca con caridad en la verdad. La iglesia la busca con solidaridad y participación y sin violencia como atajo. Hermanos, pues ya se nos fue el tiempo. El motivo de la fe católica, el catolicismo, es marcar el comienzo del reino de Cristo social. Y además, hermanos, yo diría que no puedes ser un buen católico y un demócrata hoy día. Por favor, recen sus rosarios todos los días. Por favor, lean las lecturas de la Santa Misa todos los días. Por favor, vivan en estado de gracia. Por favor, hagan penitencia cada viernes. Y si quieren entrar más a fondo, cada miércoles y cada viernes. Y también vayan a confesarse por lo menos una vez al mes. Hermanos, ya se terminó el programa y termino con el grito de los cristeros. Que viva Cristo Rey y que viva la Virgen de Guadalupe. Adiós. Los vemos la próxima semana aquí en Católicos para Católicos.